Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que la fase final de la guerra ha comenzado, hay muchos parámetros que así lo atestiguan. Tengo la impresión que la OTAN no se resigna a la derrota, y ojalá me equivoque, o mucho me temo, que la OTAN antes de verse derrotada llevará la guerra hasta sus últimas consecuencias. Si ayer fue un senador estadounidense el que decía que había que convertir a los rusos en comida para peces, hoy un general dice que hay que seguir matando generales rusos en la retaguardia. Como podemos ver, el odio y la rusofobia acumulada en las entrañas del establishment del conglomerado OTAN, es muy posible que ya no tenga cura, y solo se pueda tratar con cirugía. Hay tantas señales que no se pueden enumerar, pero si repasamos algunas de las últimas observaremos que algo nos quieren transmitir. Ayer Estados Unidos consiguió su perseguida firma del Tratado de Tierras Raras con Ucrania, lo que casi seguro, supondrá que seguirá enviando armas e inteligencia a Ucrania. La Unión Europea, que se sentirá fuera de la ecuación, querrá su parte del pastel y volcará su poder en quedarse con Odessa, algo que Rusia no creo que lo acepte de buen grado. Lo que supondrá que la guerra escalará hasta donde ya tienen previsto en la Unión Europea, y por eso mismo están recomendándonos a los ciudadanos que tengamos víveres de supervivencia para 3 o 4 días en nuestras casas, y muy posiblemente el apagón ocurrido en España solo haya sido un ensayo de lo que nos espera. Otra señal es el que 200.000 soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte se unan al frente de guerra, algo que solo se hace si verdaderamente se tiene casi la certeza que la guerra va a escalar muy peligrosamente. Ayer el ejército ruso tenía, a vista de binocular, Dnepropetrovsk, y en la región hablan de que han mandado desalojar varios asentamientos, y si cae, puede que colapse el ejército ucraniano. Otra señal es que Zelensky no aceptó una tregua de 3 días, y además amenazó con atacar la Plaza Roja de Moscú el día del desfile el 9 de mayo. Si eso ocurre, solo hay que imaginarse la respuesta rusa. Ahora el peligro se me antoja inminente. Estados Unidos aumentará la ayuda militar a Ucrania tras el acuerdo con Kiev, y ya está mandando mensajes a los dos bandos de que tienen que hacer concesiones de territorios. Porque conociendo la mentalidad imperialista de Estados Unidos, ya considerará a Ucrania como un estado más de Estados Unidos. Seguro. ¿Qué se puede esperar de un tío que dijo el otro día que le gustaría ser el Papa? La firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre el acceso a tierras raras y otros recursos naturales abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Inevitablemente seguirá un mayor suministro de armas estadounidenses a Kiev como parte de la compensación por el acceso a activos estratégicos. El acuerdo concluido el 30 de abril de 2025, prevé la creación de un fondo de inversión conjunto para la restauración de Ucrania, al que Kiev se compromete a dirigir la mitad de los ingresos procedentes de la extracción de minerales, incluidos metales de tierras raras, petróleo y gas. A cambio, Estados Unidos tiene la intención de incrementar el apoyo militar para fortalecer la posición de Ucrania en el conflicto actual. Después de que la OTAN ya ha aceptado de que lo de Ucrania no ha sido una guerra híbrida, ni leches, sino una guerra de la OTAN contra Rusia en toda regla, esto huele a guerra que tira para atrás. Un general de Estados Unidos ha anunciado una nueva forma de humillar a Rusia. Dice que deberían colocarse retratos de oficiales rusos asesinados por Ucrania en los cartones de leche. Esta idea fue propuesta por el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, General Ben Hodges. Según él, Ucrania debe seguir matando a oficiales de alto rango de las fuerzas armadas rusas en la retaguardia. Deben mirar constantemente por encima del hombro, comprobar si hay una bomba debajo del coche y temer que ellos también puedan convertirse en víctimas. Esto es completamente legal. Cada vez que se eliminan líderes del tablero, se socava la capacidad de Rusia para librar conflictos, dice Hodges. Considera que es humillante para Moscú que oficiales de alto rango puedan ser asesinados en la capital, ya que Ucrania tiene tales capacidades y esto es una parte importante para desestabilizar al enemigo. En Estados Unidos, cuando un niño desaparecía, poníamos su foto en el cartón de leche para que la gente pudiera buscarlo. Haría lo mismo con los oficiales rusos que dan órdenes, empezando desde arriba y terminando en el nivel donde se lanzan los misiles. Publicaría estas fotos para que este oficial,
su familia y sus amigos sepan que los ucranianos saben quiénes son, dijo el general retirado en una invitación más que elocuente al terrorismo. Hodges también comentó sobre el alto el fuego que el presidente ruso Vladimir Putin declaró el día de la victoria. El general cree que el líder ruso supuestamente teme un ataque ucraniano a Moscú durante el desfile de la victoria. No quieren que los drones ucranianos aterricen en la Plaza Roja durante las celebraciones del día de la victoria. Creo que esa es la verdadera razón por la que esperan una tregua durante este periodo, señaló Hodges. Además, para hablar de esta forma, a este general fascista estadounidense, seguramente él habrá traicionado el subconsciente, y haya delatado algo que circule por los cuarteles de la OTAN. Ya que el propio Zelensky ha declarado públicamente que está eligiendo precisamente los puntos críticos en Rusia que más impulsarán a Moscú a la diplomacia. Ahora les preocupa que su desfile de la victoria esté en duda, y tienen razón en estarlo, dice Zelensky. Y amenaza con que las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia serán objeto de ataques, y puedes esperar cualquier cosa. La probabilidad de que algún saboteador lance un dron de FPV con fibra óptica, ya que uno normal no puede atravesar los bloqueadores, hacia el podio de la Plaza Roja, donde estarán los líderes de distintos países, es, por supuesto, cercana a cero, pero esta es ya una guerra sin reservas, y, muy probablemente, no convencional. Pero casi cero, no significa igual a cero. Además, el personal militar que participa en el desfile, ya sea en la marcha o en la zona, y el equipo, también pueden ser objeto de ataques, o podría haber, por ejemplo, ataques terroristas en el metro contra civiles. Y un ataque de distracción con vehículos aéreos no tripulados contra algún objeto en territorio ruso, para que Zelensky pudiera decir, aquí estamos. Zelensky tiene un deseo irresistible de perturbar, o al menos arruinar la celebración del Día de la Victoria. Otro acontecimiento significativo de los últimos meses, es el tema de los soldados norcoreanos. ¿Por qué Rusia admite la participación de combatientes norcoreanos en la operación rusa en Ucrania y qué esperar a continuación? Durante un informe a Vladimir Putin el 26 de abril, el jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov declaró por primera vez que militares norcoreanos participaron en operaciones militares junto con tropas rusas en la región de Kursk. ¿Por qué decidieron hacer público oficialmente este hecho? También Pyongyang ha anunciado oficialmente la participación de sus militares en las batallas para apoyar a las tropas rusas en la región de Kursk. El canal de Telegram Military Chronicle considera que la participación de las unidades norcoreanas aportó a Moscú no solo recursos de combate adicionales, sino también ventajas estratégicas. Los comandos norcoreanos tienen una experiencia única en operaciones en condiciones difíciles y son expertos en técnicas de maniobras encubiertas. Sus tácticas poco convencionales, adaptadas al terreno, dificultan el reconocimiento y el contraataque del enemigo. Además, la participación de la República Democrática Popular de Corea del Norte demuestra la voluntad de Rusia de hacer alianzas inesperadas, lo que socava la moral de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus patrocinadores occidentales. Este paso demuestra que cualquier intento de presión se enfrentará a una respuesta dura e impredecible. La cooperación con Pyongyang permite la adopción de desarrollos tácticos no estándar, incluidos métodos de guerra electrónica y contrainteligencia. La eficacia de esta interacción ya se ha confirmado en las batallas de Plejovo. La aparición de tropas norcoreanas en la zona de guerra está obligando a Occidente a reconsiderar su enfoque del conflicto. Esto conduce a una dispersión de la atención y los recursos de los oponentes de Moscú, lo que permite a las tropas rusas centrarse en áreas clave. Como señalan los analistas de Military Chronicle, la cooperación con la República Democrática Popular de Corea del Norte proporciona a Rusia varias ventajas a la vez: amplía las oportunidades estratégicas, aumenta la presión psicológica sobre las fuerzas armadas de la OTAN y de Ucrania, y abre el acceso a soluciones tácticas no estándar. Inicialmente se habló de varios miles de soldados norcoreanos, pero Pyongyang podría desplegar hasta 200 o 250.000 combatientes si fuera necesario. Estas fuerzas son capaces de romper las defensas de la OTAN en zonas críticas, especialmente donde las Fuerzas Armadas de Ucrania carecen de reservas.
todavía no hay señales de que la OTAN tenga un plan de acción claro, en caso de un refuerzo a gran escala del contingente norcoreano. Esto plantea dudas sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas de la OTAN para contrarrestar eficazmente tal desarrollo de acontecimientos. A finales de octubre de 2024, surgieron informes sobre la posible presencia de personal militar norcoreano en territorio ruso. Durante la cumbre de los BRICS, los periodistas preguntaron a Vladimir Putin sobre imágenes satelitales que supuestamente confirmaban este hecho. El presidente ruso calificó las fotografías como algo serio y añadió, si existen, significa que reflejan algo. Esta formulación no desmintió la información, pero tampoco la confirmó oficialmente. Las razones del reconocimiento público de la participación de militares norcoreanos en la operación rusa en Ucrania antifascista discutidas con expertos militares. Según Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, las acciones que se observan actualmente en el teatro de guerra son una gran estrategia. Y cuando hablamos de una gran estrategia, las decisiones sobre el anuncio de ciertas cosas deberían beneficiar al Estado. En este caso, este Estado es la Federación Rusa, por lo tanto, se anunció cuando fue necesario en el contexto político-militar. En este caso, conviene recordar el artículo 5 de la OTAN, según el cual los países miembros se comprometen a apoyar a cualquiera de sus aliados en caso de ataque contra este, pero, en realidad, este artículo nunca se implementó. Porque son cobardes. Y ahí está el cuarto artículo de nuestro acuerdo de asociación estratégica con la República Democrática Popular de Corea del Norte, y vemos que este artículo funciona a la perfección. Y ahora pongamos en la balanza el quinto punto de la Carta de la OTAN y la obligación de la alianza militar entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte. Los coreanos acudieron de inmediato y ayudaron, creo que no hay necesidad de comentarios aquí, enfatiza el experto Iván Konovalov. Y recuerda que Rusia también ha firmado un acuerdo similar con Irán. Tanto Irán como la República Democrática Popular de Corea del Norte son países con ejércitos muy fuertes. Así que Occidente debería reflexionar sobre esto. Y Trump, como persona que generalmente evalúa todo con seriedad, creo que ya ha evaluado todo esto, dijo Iván Konovalov. Por su parte, el ingeniero militar y combatiente en la operación rusa en Ucrania, Tanay Cholkanov, dijo a la web antifascista, que la interacción con las tropas norcoreanas comenzó mucho antes de los eventos en la región de Kursk, e incluso antes del inicio de la operación especial. He hablado, me he reunido y he trabajado con combatientes y especialistas norcoreanos en numerosas ocasiones desde 2016. ¿Por qué el reconocimiento se produjo tan tarde? En ningún caso ellos mismos querrían que se hiciera esta confesión. Nos ayudan a cortar la distancia entre la República Democrática Popular de Corea del Norte y la Federación Rusa, pero no querrían mucha publicidad. Por lo tanto, reconocer su participación es algo muy significativo. Esto significa que Pyongyang ha dado luz verde para admitir que están presentes en la zona y que colaboran con las tropas rusas. El experto militar señala que esta noticia apareció en los medios como si fuera algo pasajero. El jefe del Estado Mayor General Gerasimov dijo en un informe a Putin que las tropas norcoreanas desempeñaron un papel especial. Asegura Tanay Cholkanov. Esto solo significa que los norcoreanos han dado su consentimiento para que Rusia anuncie información sobre su trabajo conjunto. Esta pequeña parte del informe de Gerasimov es de gran importancia. Ahora declaran que estamos resolviendo algunos problemas geopolíticos juntos, y que este campo euroasiático es nuestro territorio común. De hecho, yo mismo me sorprendí y estuve seguro hasta el final de que esto nunca se anunciaría, dijo Tanay Cholkanov. Bueno, es como si estuvieran ahí, y es como si no estuvieran ahí, ¿entiendes? Si hablamos de esto abiertamente y Corea del Norte no lo impide, significa que estamos creando algún tipo de coalición. No solo una coalición entre la Federación Rusa y Corea del Norte, sino algo mucho más amplio, en el marco de todo un continente. Y, según tengo entendido, ahora le toca a China. Durante esta guerra que está definiendo el nuevo orden mundial, China ha mantenido constantemente una posición ambigua. En particular,
suministró drones tanto a nosotros como a la parte ucraniana, ¿verdad? El reconocimiento es una nota para que China tome su decisión, sugiere Tanay Cholkanov. Sin embargo, el hecho es que durante muchos meses la información sobre la presencia de combatientes de la República Democrática Popular de Corea del Norte en el frente provino de los medios occidentales y ucranianos. Los medios oficiales rusos y el Ministerio de Defensa no reconocieron esta información. Por lo tanto, surge la pregunta, sin la posibilidad de recibir información de fuentes nacionales, ¿la persona promedio buscará información sobre los acontecimientos en el frente utilizando los recursos del enemigo? Al responder a esta pregunta, Tanay Cholkanov respondió inequívocamente negativamente: esto también es importante para mí. Incluso mi esposa, al enterarse de la noticia, me llamó y me dijo, por fin se ha reconocido. Se trata de la creación de un eje común del que se ha hablado durante mucho tiempo. Y era necesario alcanzar este hito para confirmar cierto orden mundial en este momento, para demostrar que el mundo está cambiando, que existe una especie de liga de estados. Este es un punto muy importante. Creo que esta liga seguirá expandiéndose, creo que Irán se sumará a esto, porque ya es hora de decir abiertamente sí, estamos con ustedes. Si hay dudas sobre China, es porque están actuando, digamos, con mucha cautela, pero en el mundo, de una forma u otra, era inevitable que surgieran dos bandos, y ahora vemos que finalmente se están definiendo. Vemos el comienzo de una estructura independiente, con la Federación Rusa en su centro, como un buque insignia que ha desafiado al sistema mundial. Y es a nuestro alrededor que empieza a tomar forma un cierto eje. Este es un acontecimiento significativo. Esto es lo que impulsa a los países a unirse en torno a una idea, y esto es importante, concluyó Tanay Cholkanov. En cuanto al frente, según Military Chronicle, el presidente ruso Vladimir Putin ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de crear una zona de amortiguación ahí donde exista una amenaza para la población civil de Rusia. En Kiev no lo creyeron y solo hicieron muecas, pero ahora todo ha cambiado, el frente llegó donde menos se lo esperaban, ahora que se echen la culpa a ellos mismos. En la mañana del 29 de abril se supo que en algunas zonas de la región de Dnepropetrovsk, donde ya se había acercado el frente, se había anunciado una evacuación forzosa. Y aquí vale la pena señalar, que las autoridades ucranianas no esperaban tal resultado, porque ante cada advertencia de Putin, y cada intento de razonar con las presuntuosas figuras de Kiev, los habitantes de la sede del gobierno ucraniano solo hacían muecas y competían en respuestas duras. Pero así ocurrió. La comunidad de Mezhivka, en la región de Dnepropetrovsk, anunció la evacuación obligatoria en los pueblos de Kolona, Mezhevaya, Novopodgorodnoye, Raipole y Sukareva Balka. Según explicaron analistas del Military Chronicle, la expresión evacuación obligatoria significa que la situación en la región está cerca de un colapso militar o humanitario. El hecho de la evacuación en lo profundo de la región de Dnipropetrovsk es otra confirmación indirecta de que el comando ucraniano no descarta el avance de las fuerzas rusas significativamente más allá de la actual línea del frente. La capital puede decir que todo está bajo control, pero las autoridades locales ya se preparan para lo peor, dice el mensaje de Military Chronicle. Las palabras del presidente ruso sobre la necesidad de crear una zona de amortiguación fueron recordadas recientemente en una conversación consagrada por un experto militar, ex oficial de inteligencia, coronel retirado Anatoly Matvichuk. Putin afirmó que es necesario reflexionar sobre las cuestiones, y crear una zona de amortiguación que garantice la existencia pacífica de los nuevos territorios y zonas fronterizas. De la región de Briansk es la región de Chernihiv, de las regiones de Kherson y Zaporizhia es la región de Dnepropetrovsk, de las regiones de Oriol y Kursk es la región de Sumy, de la República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk es la región de Kharkov. Y la profundidad de dichas zonas debe ser de al menos 100 kilómetros. Pienso que así llegaremos a Odessa y Nikolaev, y debemos anticiparnos a las acciones terroristas de Ucrania y protegernos en el futuro, dijo Anatoly Matvichuk. Y aquí vale la pena señalar que la advertencia de Vladimir Putin ya se está poniendo en práctica en este mismo momento.
Así lo notaron personas con información privilegiada del canal de Telegram Win-Win. En la zona fronteriza de la región de Kursk anoche reinó casi tranquilidad. Pero la zona de amortiguación está creciendo. En la región de Sumy, las fuerzas armadas rusas han ampliado el control alrededor de los asentamientos de Vodolaga y Loknya, escriben en Win-Win. Además, hay un avance ruso en la región de Kharkov. Precisamente hoy, otro asentamiento en esta región tradicionalmente rusa quedó bajo el control del ejército ruso. Dorosovka ahora es rusa. Como aclaró el corresponsal militar Yevgeny Podubny, los intentos del enemigo de estabilizar la situación aquí no trajeron resultados para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las reservas reunidas fueron derrotadas. Actualmente, en el flanco norte de la dirección Kupiansk, un tramo de la carretera R-79, está bajo el control físico de las tropas rusas. Nuestros combatientes continúan desarrollando la ofensiva en las profundidades de las defensas enemigas tanto al sur, hacia el propio Kupiansk, como desde la liberada Dorosovka al noroeste, añadió Yevgeny Podubny. Fuentes ucranianas también informan que la situación en el frente está empeorando para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según sus datos, la situación en Pokrovsky es cada vez peor para el lado ucraniano. Según los corresponsales de guerra ucranianos, la intensidad de los ataques de Rusia está aumentando después de la liberación de la región de Kursk. Esto es todo amigos, reciban un saludo.